La Navidad, esas fechas tan entrañables que estamos a punto de celebrar. Pero, ¿os habéis preguntado alguna vez por qué celebramos la Navidad el 25 de diciembre? ¿Y por qué, como icono más característico de la Navidad, tenemos el árbol de Navidad? ¿Y qué relación tiene el árbol de Navidad con el cristianismo? Pues si queréis tener respuesta a esas preguntas, quedaos hasta el final del vídeo, porque, como siempre, después de una breve intro, os lo voy a contar todo. Pues ya de vuelta, y como os dije en la presentación, voy a explicaros el origen de la Navidad y, como no, de su icono más característico, el árbol de Navidad. Hay quienes avalan y hay quienes condenan la costumbre de decorar un árbol en la época navideña. Yo a través de este vídeo no quiero hacer ni una apología ni una sátira de esta costumbre de adornar el árbol. Simplemente quisiera arrojar un poco de luz sobre el origen de adornar el árbol en la época navideña y su relación con el cristianismo, aunque resulta un poco complicado. Aunque este vídeo es de temática especial, no puedo dejar de hablaros de un refrán que nos va a venir muy bien en la historia que os voy a contar. El refrán al que me refiero es: si no puedes vencerlos, únete a ellos. Este refrán nos aconseja de que en una contienda, si el adversario resulta superior a nosotros, unámonos a ellos. De esta forma, si te unes con tu adversario, siempre tendrás la posibilidad de que tus ideas se mezclen con las de ellos y así de esta forma poder aportar parte de ti. Poder crear un sincretismo entre tus ideas y las ideas del contrario. ¿Qué es un sincretismo? Pues el sincretismo es esa tendencia a unir de forma armónica dos pensamientos totalmente opuestos. De esta forma, después de esta explicación, de explicaros el sentido del refrán y de este término, sincretismo, veréis cómo lo vamos a ver muy claro en la historia que os voy a contar. Todos sabemos lo que es un árbol de hoja perenne. Son aquellos que a lo largo de todo el año mantienen hojas vivas. O sea, cuando llega el invierno y el resto de árboles pierde todas sus hojas, estos solo pierden parte de ellas, manteniendo las más jóvenes que se unen a las nuevas que nacerán cada primavera. Los romanos, durante la celebración de las Saturnales, adornaban sus calles y las puertas de sus casas con ramas de hoja perenne. Las Saturnales eran unas fiestas bastante grandes que se celebraban en honor al dios Saturno, el dios de la agricultura y la cosecha. Durante la celebración de estas fiestas se llevaba a cabo un sacrificio en el templo de Saturno dentro del foro romano, seguido por un banquete público, del intercambio de regalos y de un continuo festejo. Era tal el ambiente de carnaval durante la celebración de las Saturnales que se relajaban totalmente de las normas sociales. También los antiguos habitantes del norte de Europa
durante el solsticio de invierno cortaban árboles de hoja perenne y los plantaban en cajas y los introducían dentro de sus casas. Fueron los celtas los que adornaron los robles con frutas y velas durante el solsticio de invierno, cuando estos perdían todas sus hojas. Como ya sabéis, los robles son árboles de hoja caduca, o sea, durante el invierno se quedaba sin hojas. ¿Por qué hacían esto? ¿Por qué adornaban estos árboles con frutas y velas, como he comentado? Pues porque de esta forma simbolizaban la regeneración del árbol y aseguraban el regreso del sol y de la vegetación. Después de explicar las costumbres relacionadas con los árboles de los distintos pueblos, vemos que el árbol siempre ha sido un objeto de veneración y un símbolo de fertilidad y de regeneración. Antes del árbol fue la Navidad. La Navidad tal y como ahora la conocemos. Y su origen lo encontramos en Roma. Muchos de los antiguos cristianos eran hostiles a las prácticas llevadas a cabo por los romanos durante la celebración de las Saturnales. De hecho, un cristiano llamado Tertuliano, que vivió entre los siglos II y III después de Cristo, criticó muy duramente a los cristianos que, imitando las costumbres paganas de los romanos, adornaban las puertas de sus casas durante las Saturnales con luminarias y ramas de laurel. A este respecto les dijo: aquellos sobre quienes los fuegos del infierno son inminentes, pongan en sus postes laureles condenados a arder ahora. Para ellos son adecuados los testimonios de las tinieblas y los presagios de sus castigos. Tú eres una luz del mundo y un árbol para siempre verde. Si has abandonado los templos, no hagas de tu propia puerta un templo. Como veis, el cristianismo trató por todos los medios de erradicar esas costumbres paganas, hasta que decidió adoptar esas costumbres e intentar adaptarlas. Acordaos del refrán que he comentado en un principio del vídeo: si no puedes vencerlos, únete a ellos. Entonces, como he dicho, el cristianismo adoptó esas costumbres y las adaptó. ¿Y cómo lo hizo? Pues muy fácil, haciendo coincidir la celebración del nacimiento de Jesucristo con las Saturnales. El Papa Julio I, durante su mandato y con la intención de convertir a los paganos romanos en cristianos, a pesar de la creencia de que Jesucristo había nacido durante la primavera, fija como solemnidad de la Natividad el 22 de diciembre. El 22 de diciembre según el calendario por el que se regían en aquel entonces, que era el calendario juliano, ya que esa fecha en el calendario que actualmente utilizamos, que es el calendario gregoriano, equivale al 25 de diciembre. En el año 440, el Papa León Magno declara esta fecha para conmemorar la Natividad de Jesús. Y casi un siglo más tarde, en el 529, el emperador Justiniano declara esta fecha como fiesta oficial del imperio. Gradualmente, las costumbres paganas se fueron suavizando y trasladándose hacia final de año, quedando asimiladas estas costumbres por las costumbres cristianas y dando lugar así a la fiesta universalmente conocida como Navidad. En el siglo VII, y en el seno de una familia profundamente religiosa y rica de Inglaterra, nació Winfrido, quien a los 7 años de edad
ya comunicó y demostró a sus padres su gran vocación religiosa y su gran interés por ingresar en la vida monástica. Recibe formación religiosa e intelectual en el monasterio de Exeter, donde sus virtudes religiosas se hacen aún más grandes. A los 30 años de edad comienza a profesar e inicia una expedición misionera a Frisia, con el fin de convertir al cristianismo a los habitantes paganos del norte de Europa. Después de esto, peregrina a Roma y visita al Papa Gregorio II, quien lo recibe con gran alegría, pues había llegado a sus oídos sus grandes dotes de adoctrinamiento. En la segunda visita a este Papa, este lo nombra obispo y lo bautiza con el nuevo nombre de Bonifacio, o sea, el que hace el bien. Bonifacio se dirige hacia los pueblos germánicos con el fin de adoctrinar y convertir al cristianismo a todos los habitantes de la zona. En uno de sus múltiples recorridos por estos pueblos, observa un día un grupo de personas que se encontraba alrededor de un gran roble. Estas personas pretendían llevar a cabo un sacrificio humano, puesto que pensaban que ese gran árbol, ese gran roble, era la morada del dios Thor, el dios del trueno de los nórdicos. Todos los años ofrecían un sacrificio humano, concretamente el de un niño, hacia ese dios. Bonifacio, aterrado ante esta visión, no iba a permitir de ningún modo que la vida de un ser humano fuera sacrificada a un dios, y mucho menos la de un niño. Así que, ante la mirada atónita de los allí presentes, tomó un hacha y se dispuso a cercenar el árbol, para demostrar así que su Dios no iba a poder impedir que él cortara el árbol. Y efectivamente así lo hizo, y cortó el árbol y lo tumbó. Después de esto, observó que muy cerca de donde antes permanecía el árbol, se encontró con un pequeño abeto que había permanecido intacto. Así que, dirigiéndose hacia los aldeanos y señalando este árbol, les dijo: este árbol, este pequeño hijo del bosque, será ahora vuestro árbol santo. Lo adornó con manzanas y se los ofreció a los aldeanos como símbolo real de la existencia de Dios. Ya que Bonifacio conocía la costumbre de los pueblos del norte de Europa de meter en sus casas plantas de hoja perenne, les dijo: llevaos a vuestras casas un abeto, ya que este es el símbolo de la paz, y por permanecer siempre verde, también simboliza la eternidad. Y con su copa, mirando hacia arriba, señala también el cielo, la morada de Dios. Había nacido en Alemania una nueva tradición, el árbol de Navidad. Los aldeanos, tras recibir este regalo del árbol de Navidad, lo toman como un objeto muy poderoso y trascendental, y como si fuera un altar, comienzan a adornarlos con flores y guirnaldas hechas de las ramas de otros arbustos. Cuenta la leyenda que al año siguiente todos los aldeanos se habían convertido al cristianismo y adornaban el árbol para celebrar lo que ahora llamaban Navidad, en lugar de solsticio de invierno. Así que, gracias a Bonifacio y al sincretismo creado entre lo pagano y lo divino, hoy gozamos de una tradición de casi 15 siglos de antigüedad, el árbol de Navidad. También se cuenta que el teólogo Martín Lutero fue el primero en poner velas en las ramas del árbol para emular así el centelleo de las estrellas que él mismo había observado a través de este en una noche invernal. Hay una creencia muy extendida de que todas estas fiestas, todos estos símbolos provienen de Estados Unidos, pero no.
Ya hemos visto que la Navidad como tal tuvo su origen en Roma y el símbolo del árbol de Navidad se originó en Alemania. Hay dos ciudades bálticas que se disputan el honor de haber sido las primeras en erigir un árbol de Navidad en una plaza pública. Tallin, en Estonia, en 1441, y Riga, en Letonia, en 1510. Sin embargo, hay que admitir que en Estados Unidos todo lo magnifican. De hecho, uno de los árboles más famosos del mundo lo montan allí, en ese continente. Concretamente, el que montan en el edificio Rockefeller Center de Nueva York. Este árbol, al principio, fue bastante modesto y lo erigieron los propios trabajadores del edificio. Antes de terminarlo, en las Navidades de 1931, los trabajadores hicieron una colecta, compraron un abeto y lo adornaron con adornos hechos por sus propias familias, cadenetas de papel, flores e incluso latas vacías. Aquel árbol no medía más de 7 metros. Sin embargo, hoy se ha alcanzado y superado la altitud de 30 metros. En España, curiosamente, la primera persona que montó un árbol de Navidad fue una princesa de origen ruso, Sofía Trubetskoy, viuda del hermano por parte de madre de Napoleón III, que contrajo segundas nupcias con el aristócrata español José Osorio y Silva, marqués de Alcañices. El primer árbol de Navidad se montó en Madrid en las Navidades de 1870 en el desaparecido Palacio de Alcañices, en el Paseo del Prado. Como hemos visto, el árbol se convirtió en un icono de la Navidad y en él se pueden observar diversos símbolos y representaciones de la religión católica. Su forma triangular representa la Santísima Trinidad. También rememora el árbol del conocimiento, que se encontraba en el paraíso y de cuyos frutos comieron Adán y Eva. También representa la descendencia. Los adornos también tienen su significado. La estrella, obviamente una representación de la estrella de Belén, simboliza la fe. Las bolas representan aquellas primeras manzanas con las que San Bonifacio adornó el primer árbol de Navidad y simbolizan las tentaciones. Las luces representan la luz de Cristo. Y los lazos representan la unión entre las familias y las personas queridas, algo tan importante en estas fechas que estamos a punto de celebrar. Bueno, pues hasta aquí esta edición especial. Espero que os haya gustado y os haya servido de entretenimiento. Bueno, también espero haber aportado algún nuevo conocimiento. Ya solo me queda agradeceros de todo corazón que hayáis llegado hasta aquí y desearos a todos una muy, pero que muy feliz Navidad.